¿Qué tal? Buenas noches. Qué gusto que esté con nosotros en que marcará el último programa del trabajo del día del juicio en este 2022. Desde que iniciamos, hemos tratado de llevarle a usted los elementos suficientes de información para que en su momento usted vaya a tomar un juicio sobre las cosas que le importan, las cosas que le rodean. Esa ha sido nuestra labor. Eso hemos tratado de hacer durante este año que culmina y esperamos que así sea y que usted haya tomado buenas decisiones durante este 2022 que se nos acaba. Y en el 23 estaremos con usted, si todo va bien, para tomarle el pulso y para darle a usted la información que requiera. Hoy este es nuestro último programa y espero que se quede con nosotros para que le demos un recorrido a este año de trabajo. Gracias. Pues gracias por quedarse con nosotros, gracias por estar aquí en Congreso TV. Mire, todo el año tuvimos voces de diferentes lugares, con diferentes ideas, pero siempre tratando de llevarle a usted algo de lo que no hay, seguramente no hay en otros espacios informativos. Por eso, cuando invitamos al principio del año a la diputada Aleida Alavés, tuvimos la idea de que ella nos platicara qué había pasado con la reforma eléctrica y cómo desde Salinas a Peña Nieto se decían que no era pública la información y las empresas privadas habían entrado a la Comisión Federal de Electricidad para, como se nos ha dicho 20 veces, despojarnos de una de las riquezas más importantes de nuestro país. Vea usted, escuche, qué nos decía la diputada Alavés. Es importante. Ahí le va. Había que desentrañar el porqué de una iniciativa para tratar de devolvernos, ¿no?, la soberanía sobre los recursos naturales. En este caso, desde luego, hablamos de la energía eléctrica. ¿Pero de qué se trata? Bien, pues yo creo que es un revés que a mí me llena de emoción porque me tocó vivir la reforma de 2013 de Peña Nieto, cuando reformaron la Constitución para abrir vía constitucional la generación de luz a sectores privados. Vía constitucional, porque ya desde los 90s, Salinas ya había estipulado que el servicio de energía eléctrica no es público y por lo tanto podrían por esa vía entrar privados a generar luz. A ver, desde 92. Carlos Salinas de Gortari decían que el servicio de luz no era público. Que no era público. Entonces, ¿con base en qué o cómo? ¿Por qué? Fíjate que no recuerdo eso. Fue una reforma secundaria. Por eso empezaron desde los 90s y hay una gráfica que nos presenta CFE, cómo va disminuyendo el porcentaje de generación de luz desde CFE, porque le vienen ganando terreno las empresas privadas. Tenemos 8 años de esa reforma en la que pues de manera exponencial creció la participación de privados en la generación de luz, de tal forma que ahorita ya están en un 60% de generación de luz. Y si seguimos a ese paso, en 2029 van a tener pues ya casi el 100%
de la generación, haciendo a un lado a CFE con sus hidroeléctricas, que no han podido decir que no son contaminantes, que son energías limpias. Su modelo fue: nos metemos al sector eléctrico a generar luz, a vendérsela a CFE, que CFE cargue con toda la infraestructura, o sea, la transmisión, su mantenimiento, y a nosotros nos pagan por generar luz. Y a un costo, a un costo mayor al que a ellos les cuesta realmente generar la luz. Es muy leonino, es de veras un esquema. Sí, es el modelo neoliberal, ¿no? El gobierno solamente como administrador, no como el ente. Es decir, cuando estamos diciendo gobierno, queremos decir otra vez nosotros, no la población, el todos Estado. Nosotros, no el Estado. Esa es la idea. Nosotros como los administradores de la riqueza de ellos, eso era lo que ellos querían. Así tienen a CFE. A la fecha, así tienen a CFE. Entonces, ahora, de lo que se trata es modificar esos 3 artículos constitucionales, el 25, el 27, el 28, para establecer primero la rectoría del Estado en materia del sector eléctrico, nombrando al servicio eléctrico como una obligación del Estado prestar el servicio a toda la población, garantizando así el derecho humano a una vida digna. Eso es bien bonito, o sea, dice en el artículo 25 constitucional en la iniciativa del presidente, porque eso ellos no lo entienden, porque ellos entienden de negocios, pero cuando les hablas de derechos no entienden nada. Y eso dice el párrafo 7º: el Estado preservará la seguridad y autosuficiencia energéticas de la nación, el abastecimiento continuo, porque esto es importante, no hay cortes de luz, pues, de energía eléctrica a toda la población como condición indispensable para garantizar la seguridad nacional y el derecho humano a la vida digna. Todo este párrafo se puede desmenuzar explicando exactamente cada una de las palabras que lo integran, porque es la visión que nosotros tenemos de Estado. Cuando dejan de producir porque no hay sol, tiene que entrar CFE a colocar la luz que ellos ya no colocan. Una gran polémica, usted lo debe tener en cuenta, ha sido para todos y en todos los ámbitos la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles. Y también, desde luego, la cancelación de la posibilidad de tener un nuevo aeropuerto, digamos que dentro de la Ciudad de México, un aeropuerto que, como se nos ha probado, tenía muchas dificultades. El ingeniero Javier Jiménez Espriu, un hombre probo de todas maneras, escribió un libro, El pecado original de Andrés Manuel López Obrador. Y de eso nos vino a platicar aquí el ingeniero, y sus palabras, y sus datos, y su información nos hacen ver cuál era la realidad en este lugar en donde se pretendía poner un aeropuerto que sería más que levantar el vuelo, llevar una carga para muchos, muchos, muchos años después de construido. Escuche usted al ingeniero Jiménez Espriu. Eso es mejor que cualquier prólogo que yo pudiera darle. Escuchémoslo. Estando en la Secretaría, a los directores de las empresas aeronáuticas les dije: oiga, yo les mandé este documento, por favor, ¿quiénes lo han leído? 1 de 12 lo había leído. De los empresarios de la aeronáutica. O sea, se quedaron en la superficialidad de la discusión. Yo digo en algún momento en el libro, y lo dije muchas veces, que era un aeropuerto que no sabíamos ni cuándo lo podíamos terminar, ni cuánto nos iba a costar. Ahora, sí había negocios, obviamente, construir una obra que ellos estimaban, se quedaban cortos, porque es un proyecto que empieza en 169 millones de pesos, 69 mil millones de pesos para 2 etapas del aeropuerto,
y al final ya llevábamos un presupuesto de 305,000 para la primera etapa. De repente en el camino se perdió lo de la segunda etapa, ¿no? Eso requería otros 10,000 millones de dólares, como ellos mismos dijeron en documentos que no se hicieron públicos. Entonces, obviamente, una inversión de 400,000 millones de pesos de inversión, y luego una inversión anual de quién sabe cuántos, que nunca se calculó, de cuántos millones de pesos del mantenimiento complejísimo en un terreno como el que estaba el aeropuerto, pues sí eran negocios de nunca acabar. Pero quién sabe cuándo hubiéramos acabado con el aeropuerto, no sabemos cuándo hubiéramos. Pero ellos mismos nos decían, y aquí lo digo en el documento, cosa que no se dijo públicamente, se dijo todo lo contrario, que en el mejor de los casos, y si no presentara contingencia alguna, se terminaría a finales de 24. A ver, ingeniero, se tenía, dice usted, la decisión del presidente de la República sobre Texcoco. No sabían los ingenieros, no sabía toda esta gente qué terreno estaban pisando, y lo estoy diciendo exactamente de forma literal. El terreno que era un lago. Mire, pero los ingenieros sí sabían. Y yo relato un momento, una plática que se dio con el ingeniero Martínez Corbalá, que era asesor del aeropuerto. Y yo, en una reunión, salió a colación y le dije, Gonzalo, pero ¿cómo nos metemos a hacer una cosa de esta sabiendo lo que va a costar? Porque cualquier problema de ingeniería, casi cualquiera, se puede resolver. Pero el costo de resolverlo hay que considerarlo. ¿Cómo es posible que sabiendo esto lo hayamos hecho? Y me contestó él preocupado, me dijo, mira, esta es una edición, esta pregunta lo puede contestar nada más una persona que fue el que decidió. Nosotros estamos ahí para hacer lo que nos digan y hacerlo bien. Y dije, no estoy de acuerdo contigo, pero ya lo platicaremos, ¿no? Porque la ingeniería es, digamos, el arte, permítame decir que es el arte de construir, pero también es el arte de no construir. O sea, esto sí lo puedo hacer, pero no lo debo hacer. Y los ingenieros les encargaron, calcula la cimentación para esto, pues lo hicieron y bueno, los 60,000, los 100,000 millones de pesos que costó, 113,000 millones de pesos, que costó cancelarlo, fue dinero literalmente enterrado. Fue dinero para hacer la cimentación. Mi pregunta sería, oiga, y ya cuando vemos todo esto y lo que costó el AIFA, ¿fue inversión o fue gasto? ¿Cuál? Es lo que pasó en la cancelación al aeropuerto de Texcoco. Lamentablemente ahí se perdieron 113,000 millones de pesos. O sea, se enterraron. Y continuar lo que hubiera pasado. Perder otro, más y más y más y más. Era un pozo sin fondo. Íbamos a perder mucho más dinero del que se perdió. Y tenemos ahora un aeropuerto, ¿no?, que costó, según las estimaciones que ellos hicieron públicas, en el momento de entregarnos la estafeta, ya nada más faltaba por conseguir, para completar el aeropuerto, 88,000 millones de pesos. Conseguir los créditos o alguien que invirtiera. El aeropuerto de Santa Lucía costó 75,000. Bien, y en cada una de nuestras emisiones hemos tratado de tener con usted gente que piensa, gente que sabe, gente que le puede dar una opinión que genere en usted juicios importantes. Y mire, estuvo en México Boaventura de Sousa Santos, que junto con Chomsky seguramente son los pensadores políticos más importantes que tiene el mundo. Con Boaventura de Sousa Santos logramos tener una conversación, una larga conversación, para que nos explicara una de las razones, una de las preocupaciones más importantes que tiene el mundo aún ahora, que se acaba el 2022. La guerra inútil, la guerra Ucrania-Rusia, la guerra que nos ha tenido a todos preocupados, pero sobre todo que ha generado
un ambiente de discordia mundial muy importante, y también hambre, y también pobreza. Una guerra inútil que nos sigue golpeando. De esa guerra nos habló Boaventura de Sousa Santos. Vamos a escucharlo. Casi no podemos creer lo que está pasando porque es una narrativa totalmente monolítica, monocromática, que te dice lo que está pasando o supuestamente pasando. Y si tú miras lo que se ve en Europa y quizás en el Atlántico Norte, es lo que es difundido por los Estados Unidos. O sea, esta guerra de información muestra que Europa nunca ha estado tan dominada por la versión norteamericana del mundo como ahora. Si tú quieres, hay un tercero aspecto, que es la guerra económica, ¿no? Europa va a empobrecer. Las clases medias, que son lo más distintivo de la vida democrática en Europa, se va. ¿Por qué? Porque el dinero que podría ir para escuelas y servicios médicos va por las armas. Alemania se va a equipar con 2% del PIB en gastos militares. Significa que cuando gasta esta plata, es el tercero o cuarto ejército más poderoso del mundo. Esta idea de que hubo una política de provocar, de crear una guerra, digamos, por una razón sencilla, que no tiene nada a ver con Ucrania. Esto es lo que los derecho internacional llaman una proxy war, una guerra de proximidad. O sea, la guerra no es entre Rusia y Ucrania, es entre Rusia y China y los Estados Unidos y NATO. Y Ucrania es la víctima, es un mártir, un pueblo ucraniano, casi 4 millones de refugiados. Es una atrocidad, ¿no? Tenemos países grandes y relativamente ricos de reservas de oro que tienen sus reservas bloqueadas, apropiadas por los Estados Unidos, como Irán, como Venezuela, y ahora también como Afganistán y Rusia. Entonces el dólar ya no es, si la gente en el mundo piensa que tener una moneda global tiene que ser una moneda, digamos, de confianza, que tú puedes tener y mantener y tener confianza que va a mantenerse en valor. Y los estados han confiado eso. Pero si tanto estado está siendo sancionado, el dólar no va a mantener su poder. Entonces Rusia ha empezado a reaccionar. Y ha reaccionado de dos formas. Por un lado, ha establecido que el rublo está ahora indexado al oro. Y por tanto, 5.000 rublos para una media grama de oro. Y esto es un cambio brutal, porque de aquí adelante el oro va a ser realmente evaluado en términos de rublos y no de dólares. Segundo, ha pedido a los europeos que se quieren seguir recibiendo el gas de Rusia, tienen que pagar en rublos. La Hungría ya ha decidido que sí, que va a pagar. Alemania ha dicho que no. Austria pienso que no ha decidido todavía. Pero cuando llegar abril al final, que tienen que pagar las cuentas, yo no sé cómo van a pasar. Si realmente Rusia mantiene que quiere recibir en rublos, van a tener que pagar en rublos, porque no hay otra manera. En este momento Europa no tiene otra manera de poder resolver la cuestión de la energía. Y el mismo Boaventura de Sousa Santos, conocedor de la política en América Latina, conocedor también de las relaciones de México con Estados Unidos y con sus vecinos en general, nos habló de la cumbre de las Américas en Estados Unidos, de cómo se trataba a los países que no han estado de acuerdo con las visiones y con la política del monstruo, del gran poder de Estados Unidos. De eso nos habló.
Esto fue por ahí de junio del año que culmina. Escúchelo, es importante. Mira, yo pienso que lo que está pasando son cosas realmente que son, por un lado, novedosas y que pueden ser promisoras, son también preocupantes. Si nosotros miramos lo que fue esta cumbre es la expresión del declinio creciente del imperio de los Estados Unidos. O sea, realmente es la segunda cumbre que realiza dentro del continente. Primero fue la de las democracias, después en la región también, las Américas, y siempre ha sido polémica esta formulación de la escoja de los países que deben estar y los que deben ser excluidos. Por ejemplo, en la cumbre de la democracia, por ejemplo, excluyó a dos países que obviamente tienen régimen democráticos electorales, que fue a Bolivia y Argentina, simplemente porque no son amigos de los negocios de los Estados Unidos, no son tan alineados cuanto los Estados Unidos quieren. Lo que estas cumbres muestran es que hay una discrepancia total entre los principios que las promueven y las realidades que se ven en el terreno. Y en el terreno lo que se ve es básicamente que los Estados Unidos despertaron demasiado tarde para el hecho que son un imperio en declinio y que hay otro imperio eventualmente, que no sé si es un imperio, pero es un país muy fuerte que está emergiendo en el mundo desde hace tiempo, y lo habíamos visto y previsto, que es China, ¿no? Pienso que estamos en un periodo de desglobalización, o sea, nosotros acreditamos que la globalización es irreversible. Cuando creamos el Foro Social Mundial en 2001, como tú recuerdas, era la idea de que había dos globalizaciones contrapuestas. De un lado el Foro Económico de Davos, de otro lado el Foro Social Mundial, y que los dos iban caminando con todas las contradicciones, pero siempre la idea de que la globalización era irreversible. Pero parece que no. Estamos a entrar en un periodo de proteccionismo, estamos a entrar en un periodo de sanciones. Más de 30 países en este momento tienen sanciones económicas que realmente limitan la posibilidad de libre comercio, por ejemplo, ¿no? Y obviamente con los proteccionismos vienen las zonas de influencia. Bien, Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, también platicó con nosotros. Déjeme decirle que usted seguramente ha sentido mayor tranquilidad al circular por las calles de la capital del país. Hemos sabido de constantes operativos, de datos que nos ha proporcionado García Harfuch, planteándonos cómo va esto de la seguridad en la capital de México. García Harfuch nos concedió una entrevista de la que usted podrá ser una vez más testigo aquí en Congreso TV en el día del juicio. Vamos a escucharlo. Vea usted. Que homicidio doloso haya bajado del 2018 a la fecha casi en 64%, es una cifra muy alta. Es una buena noticia para la ciudadanía. 64% menos homicidios dolosos, menos homicidios violentos en la ciudad, es algo que la ciudadanía tiene que conocer. Robo de vehículo con violencia ha bajado 67%, robo de vehículos sin violencia 59%. Me explico por qué estoy dando como referencia estos delitos. Estos delitos, la jefa de gobierno y su servidor lo anunciamos hace 2 años, que eran metas específicas entre 5 delitos que nos pusimos. Llevamos asegurados nada más en lo que va del año casi más de 250 toneladas de autopartes. Entonces, estas son noticias que la ciudadanía tiene que conocer. Homicidio doloso, robo de vehículo con y sin violencia, así como muchos otros delitos. La disminución de estos delitos tiene que permear más adelante, si nosotros continuamos con esta tendencia, a que mejore la percepción de la ciudadanía. Así como investigamos delincuentes afuera, investigamos delincuentes adentro. La gran mayoría, estamos hablando 100, y 100 pueden parecer muchos, pero estamos hablando de una corporación de más de 83,000 elementos, que la gran mayoría trabajan y hacen un esfuerzo brutal por nuestra ciudad todos los días. Desde los compañeros y compañeras de tránsito, que son muy poquitos y que hacen un
esfuerzo tremendo, hasta los compañeros de inteligencia y de operación policial que diario hacen acciones muy relevantes por nuestra ciudad. La jefa de gobierno aumentó al triple las cámaras del C5 en la ciudad. Es un número impresionante. Son más de 60,000 cámaras. Al triple de lo que había cuando ella llegó. Pero de nada sirven las cámaras si nadie las analiza. Y de nada sirve solo las cámaras si nadie le da un seguimiento a esas cámaras. Hoy tenemos monitoristas extraordinarios en el C5, compañeros de inteligencia y de operación policial que dan seguimiento a las cámaras hacia atrás, pero no solo las cámaras de la ciudad. A ver, pero entonces lo que había era una especie de demagogia con las cámaras de... No, sí funcionaban, definitivamente funcionaban y el C5 ha sido una gran herramienta para la ciudad desde hace muchos años. Ahorita, ¿cuál es la ventaja que yo vería? Que se triplicó el número de cámaras y que la policía puede usar esas cámaras para investigar delitos que antes el policía, pues, en que solo le correspondía para ver quién había sido, inteligencia y prevenir que no sucediera. Hoy no es así. Nuestro mayor objetivo con la facultad de investigación que nos dieron es traducir esa inteligencia y transformarlos en actos de investigación que se puedan integrar debidamente a una carpeta de investigación para que sean útiles al Ministerio Público y al juez. Una de las demandas más sentidas de la población era reformar ciertos aspectos de la ley laboral. Ahí, José Luis Rodríguez Díaz de León, secretario del Trabajo actual del gobierno de la ciudad, fue imponiendo reglas importantes para que se destrabaran muchos de los problemas que aquejan a toda la ciudad, pero a la producción, a los servicios y al empleo fundamentalmente. El esfuerzo y el trabajo que se ha dado para que aquí las cosas cambien también son importantes. Y José Luis Rodríguez, como uno de los miembros fundamentales de la Cuarta Transformación que se lleva también en la Ciudad de México, nos cuenta esa historia. Escúchela. Muy oportuno este proceso de cambio de paradigma en el que hoy nos encontramos en el ámbito laboral en la Ciudad de México, con una oportunidad incluso ya de realizar un ajuste legislativo en el propio Congreso y generar dos ordenamientos jurídicos muy relevantes para la Ciudad de México, para quienes aquí habitamos. Uno de ellos es la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, para darle viabilidad y cauce legal a los tribunales laborales. Y por supuesto que la otra reforma a la que me refiero es la que tiene que ver con darle origen al Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México y que esto se enmarca en un elemento central de la primera mitad del gobierno de México, del licenciado Andrés Manuel López Obrador, que tiene que ver con el acceso a la justicia laboral. Imagínate que tenemos una junta local de conciliación y arbitraje que tiene más de 140,000 expedientes, que tiene un atraso impresionante. Reconozco que durante el proceso de emergencia sanitaria, seguramente este órgano constitucionalmente autónomo tuvo muchas dificultades, pero esas dificultades van en detrimento absoluto de las personas que habitamos la Ciudad de México. Estamos hablando de que los expedientes, por supuesto, que se traducen en personas que no han tenido la posibilidad de acceder a la justicia. Tenemos presidencias de juntas especiales en la propia junta local que ni siquiera tienen la posibilidad de resolver 30 expedientes al mes. Hay casos donde solo se resuelven 10 expedientes al mes. A mí me parece que tiene que haber un replanteamiento absoluto y el tener esta oportunidad de entrar a la tercera etapa de implementación de la reforma en materia laboral, creo que llega en el momento adecuado. A mí me parece muy importante porque llega también en el momento en el que yo me incorporo a la Secretaría del Trabajo y a partir de ahí esta coordinación de esfuerzos con la propia Luisa María, alcalde de Gobierno de México, nos ha permitido tener la posibilidad
de articular y de sumar el hecho de que la propia doctora Claudia Sheinbaum haya suscrito estas iniciativas para reformar los ordenamientos jurídicos en la Ciudad de México ha sido clave en el mes de febrero. Y qué importante y qué oportuno fue que las personas legisladoras de las distintas fuerzas políticas del Congreso de la Ciudad de México decidieran tomar el tema como un asunto importante. Somos parte del Gabinete de Reactivación Económica de la Ciudad de México y claro que para nosotros pues es prioridad poder generar alternativas laborales y cambiar lo que tú planteaste. Esta ciudad en algún momento era generadora de diversos temas y luego se convirtió en un tema solo de servicios. Ahora estamos justo en esta posibilidad de realizar diversas acciones que den un replanteamiento de la actividad económica de la Ciudad de México. En el crisol de las leyes de la Ciudad de México, ahí se encuentra Marta Ávila, quien ha conducido, así tendríamos que marcarlo, muchos de los destinos de las leyes y de las ideas que se han forjado para la Ciudad de México. La diputada nos platica de una demanda muy importante de todos nosotros, las reformas al Instituto Electoral de la Ciudad de México. Quitar ciertas cosas, excesos, poner ciertas otras necesidades. De esto nos habla la diputada y creo que debemos ponerle atención porque marca parte de las cuestiones que significan algo para todos nosotros en nuestra vida cotidiana. Vamos entonces a ver qué nos dice Marta Ávila. Quienes representamos este proyecto de la Cuarta Transformación en la ciudad, estamos convencidos de que todas las instituciones deben conducirse de acuerdo con los principios de racionalidad y austeridad, pero sobre todo con la racionalidad financiera. Y el Instituto Electoral, como el INE, pues como tú ya bien lo mencionaste, pues ha sido un instituto donde se han creado cuotas de poder, ¿no? Y además de engrandecer cada día más la burocracia administrativa dentro de estos institutos. En ese sentido, yo creo que no debe de haber instituciones intocables. Cualquier órgano o ente público debe de estar sujeto a la revisión. Y para eso hay mecanismos de equilibrio entre los poderes y órganos del Estado, y la revisión de su funcionamiento pues está a cargo del Poder Legislativo. Tenemos la facultad para legislar en la materia y hemos respetado a cabalidad la autonomía del Instituto Electoral. La reforma que aprobamos es meramente administrativa. Esta reforma, el objetivo que tiene fundamental es que la función electoral sea más eficiente y eficaz sin desangrar al erario. Estamos convencidos de que la legislación electoral debe adecuarse a la realidad, a los nuevos tiempos que corren. Hay que eficientar la administración y que pues el instituto iba creciendo cada día más y más en los capítulos 1000 y 2000, ¿no? Y entonces, pues eso, el gobierno con esta situación que tuvimos de la pandemia, pues planteó a todos los organismos que pudiéramos reducirnos en nuestros presupuestos y pues ellos nunca quisieron pues aportar nada, ¿no? Esta reforma es un proceso que damos nosotros en la cuestión parlamentaria. La iniciativa de origen pues fue propuesta por nuestro compañero, el diputado Carlos Hernández Mirón, y toda la discusión para su aprobación se dio en el Congreso, ¿no? Entonces, creo que es evidente que la doctora Claudia Sheinbaum tiene que atender otros asuntos donde la gobernanza en esta gran metrópolis pues es para ella una gran responsabilidad y tiene una gran relevancia, cómo gobernar la ciudad más grande de nuestro país, lo cual, por cierto, pues está haciendo muy bien, como lo demuestran las encuestas recientes.
La jefa de gobierno está ocupada en la administración y notoriamente no tiene ningún pleito ni con los órganos electorales y mucho menos contra los partidos políticos. Así que no existe, yo he escuchado en los medios que dicen es que es una venganza de la jefa de gobierno. No, ella está en lo suyo. Quien diga que se trata de una venganza o una cuestión revanchista pretende simplemente pues amarrar navajas y escalar una confrontación a niveles que no existen. Desde la presidencia de la República se dieron a conocer los 3 únicos nombres reales que contienden por la candidatura de Morena a la presidencia de la República. Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, está en esa lista. Claudia Sheinbaum habló con nosotros para platicarnos de esta situación, de sus formas, de sus ideas, de qué pasa con la mujer en la política. Realmente vale la pena escuchar esto que sucedió por ahí de la mitad del año, un poquito después, pero que es importante porque hoy se discute en todas partes. ¿Por qué es lo de hoy? Esta es Claudia Sheinbaum. Tendría que preguntaros obligadamente, ¿estás preparada para continuar con la 4T? Para poder ser candidata de un partido como Morena, que es un reto para dirigir este país. Pienso yo que en este momento y en el futuro, lo más importante es continuar con el proyecto de transformación. ¿Quién va a decidir quién continúa con el proyecto de transformación? Pues una encuesta. Ya se estableció el método. Y el momento de definiciones de si participamos, no participamos, ya, digamos, lo tomaremos ya pronto, ya para poder explicarle a la ciudadanía, ¿no? Por una razón, yo soy jefa de gobierno y yo tengo una responsabilidad por encima de todo, que son los habitantes de esta ciudad, un proyecto al que me comprometí cuando entré al gobierno de la ciudad, y ese proyecto tenemos que cumplirlo, por encima de todo. Entonces, en este momento estamos concentrados en eso, y ya en el momento en que definamos la participación en la encuesta, pues la haremos públicamente, abiertamente, pero si soy jefa de gobierno, pues el principal trabajo es la jefatura de gobierno. Ya lo dijo el presidente, 16 horas a lo que les toca, 4 horas a lo que viene y 4 horas para dormir. Sí, yo tengo claro que ustedes más que nadie me dirán los tiempos políticos para poder hacer. No, pero mi pregunta era, ¿estás preparada o no? Estamos preparados. Eso es que es un equipo, no solamente es una persona. ¿Y por qué? No solamente por la historia de donde venimos, sino por el proyecto de transformación. Sí está preparado el país para tener una presidenta. Porque es tiempo de mujeres. Mira, hoy hay 9 gobernadoras en el país. 7 de esas gobernadoras son de nuestro movimiento. En el proyecto de la 4T hay muchas mujeres incluidas. Parece que el presidente de la República tiene mucha confianza en las mujeres. Bueno, desde que fue jefe de gobierno. Si te acuerdas, su primer gabinete en el gobierno de la ciudad fue mayoritaria. No solo era paritario, habíamos más mujeres que hombres en el gabinete. Y no necesariamente es porque la mujer es más honesta, la mujer es más ordenada, sí hay una visión, obviamente, sino porque se abrió una oportunidad, o sea, increíblemente. O sea, es pues inexplicable que tengas que preguntarte por qué tiene que haber un gabinete paritario, ¿no? ¿Pero ¿No por lo qué? crees? O sea, cómo históricamente es el primer gabinete paritario a nivel federal. Sí, por eso, pero es Pero como si las mujeres valiéramos menos o algo así, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Por esto te preguntaba aquello de si está el país preparado, porque parece incluso en esta cuestión paritaria que se quieren forzar las cosas, entonces no por voluntad se llega. No, bueno, tiene se que haber llega una porque mujer se que fuerza. no solo por ser mujer, que cumpla con su... Pero hay muchas mujeres preparadas en nuestro país. Por supuesto que en el caso, por ejemplo, de votar por una mujer, pues tiene que ser
no solo por ser mujer, sino también por el proyecto que encabeza. En eso estoy de acuerdo. ¿Cómo quedará la ciudad en el 24? Va a ganar Morena. ¿Y en lo demás? ¿En qué sentido? Tranquilidad, seguridad social. Ah, no. Mira, de que vamos a dejar una ciudad muchísimo mejor que la que recibimos, yo creo que no hay la menor duda. ¿Por qué elísimo? ¿Muchísimo? Bueno, ve nada más la corrupción que recibimos y cómo vamos a entregar finanzas sanas y un gobierno honesto. Pero no solo eso, los cambios que ha habido en la ciudad en términos de seguridad, en términos de educación, en términos de movilidad, en términos de espacios públicos, en términos de medio ambiente. Es decir, es una mejor ciudad que la que nosotros recibimos. Y de igual manera, desde la presidencia se nos hizo saber que el secretario de Relaciones Exteriores, el canciller Marcelo Ebrard, era parte de esta pequeña lista de 3 en la que, desde la que saldrá el candidato de Morena a la presidencia de la República, Marcelo Ebrard, desde luego un político con muchas tablas detrás de él, con una carrera amplísima. Marcelo Ebrard ahí, diciéndonos el porqué, el cómo se puede gobernar un país y cómo se debe llegar a la candidatura. Marcelo Ebrard, el canciller de México, estuvo aquí en el día del juicio. Mire usted, escuche bien lo que está diciendo. A final de cuentas, habrá que tomar una decisión, habrá que tener un juicio dentro de muy poco tiempo. Así es que, atentos a esto que dice Marcelo. Dice el presidente que hay que abrir el juego, que hay que transparentar el juego, que los candidatos deben ser los candidatos. Y Pues tú eres el candidato. decretó el fin del tapadismo histórico mexicano. De hecho, todos los días tenemos una añoranza por el destape, ¿no? Yo a cada foro que voy me dicen, ¿te vas a destapar? Le digo, llevo destapado quién sabe cuánto tiempo. Y el presidente fue el que me destapó. ¿Qué pensaría yo que podría ser un buen método para esta selección de candidaturas? También coincido con esa encuesta, también es una buena propuesta. Nada más que tiene que ser, desde luego, abierta, de común acuerdo de quienes van a participar, con lo que acabo de decir, condiciones que te permitan que sea confiable. ¿Qué sigue ahora? ¿Qué se tiene que hacer? Tú dices, bueno, vamos a crear un aparato para que las cosas sean como dicen que deben ser, aunque no sean como son. Pero ¿qué sigue? ¿Promoverte? ¿No promoverse? Voy a los estados porque quiero escuchar a la gente. Quiero hablar con la gente. No estoy pensando en hacer visitas como habitualmente se hacen en las campañas, no es el momento, en fin. Pero sí escucharlos, ver qué piensan, qué quieren, qué proponen en las diferentes regiones del país. ¿Qué proponen? Es muy importante. ¿Cómo ven las cosas? Hay muchos problemas que hay que atender. ¿Por qué quieres ser candidato? Toda la vida me he preparado para el servicio público y pienso que puedo hacerlo bien. Y tengo ideas y una idea muy clara de qué hacer. México va a tener una oportunidad muy grande en esta década. Si tú me permites sintetizarlo, te diría lo siguiente. Tuvimos una época en donde hubo la gran oportunidad de crecimiento económico, cuando se vino a México la industria automotriz, todo eso. Bueno. Pero la siguiente oleada se fue a China, ¿no? Todos los teléfonos celulares, las pantallas, no lo vimos pasar por México. Hay que seguir con el diseño social. ¿Cuáles son los grandes compromisos de la Cuarta Transformación? Fuera del tema de excluir, impedir, erradicar la corrupción de la vida pública de México. La otra, reducir los privilegios. Ok. La otra, crear crecimiento económico de suficiente ritmo y amplitud para que salgamos del estancamiento en el que hemos estado por el neoliberalismo. Estuvimos 30 años con crecimientos muy mediocres en los ingresos propios, ¿no? ¿Estás totalmente convencido de que estás caminando por el rumbo correcto? Sí. O sea, participar
en este proceso, como lo ha convocado el presidente, y Morena ya lo ratificó, de que va a haber una encuesta, de que va a ser abierta, de que va a haber piso parejo, nos respetamos todos los contendientes que estamos participando, quienes participamos. ¿Por qué no puede ser posible? Es más, es una obligación para Morena. Somos la cuarta transformación. ¿Qué justificaría hacer otra cosa? La tradición política de México no puede dejar de lado a Bucareli. Desde la Secretaría de Gobernación siempre existe un posible candidato o una posible candidata. En este caso, Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación. El hombre que nos platica de las ventajas políticas que le da el estar precisamente al frente de esta importante secretaría. Y nos habla de muchas de las entrañas de lo político en nuestro país. Adán Augusto López Hernández nos concedió la primera entrevista que da a un medio periodístico, aquí a Congreso TV. Él decidió darnos a nosotros su primera entrevista para decir sí, voy a competir, voy a estar en la contienda por la candidatura de Morena a la presidencia de la República. Eso usted lo verá y lo va a escuchar en esta entrevista que nos dio el secretario de Gobernación. Por favor, escúchela. Yo creo que eso es una visión de un país que ya no existe. Este es un gobierno distinto, es un gobierno donde desde luego se privilegia el diálogo político. A mí me toca hacer la tarea de interlocución con los titulares o con los poderes, el legislativo y el judicial, con diputados, con los senadores, con gobernadores, con presidentes municipales, con líderes empresariales, con empresarios, con organizaciones sociales, pues es parte de la tarea. Desde luego que la Secretaría de Gobernación te da un plus, que es ese conocimiento exacto de la situación que está viviendo el país, pero pues es cumplir con la responsabilidad. Y yo no puedo distraerme, yo estoy comprometido con el presidente de la República, que me invitó a estar en esta posición, y por sobre todas las cosas yo voy a privilegiar siempre que a este gobierno le vaya bien, que yo le sirva al presidente. Ahora bien, hay cambios que no solamente tienen que ver con el país, aunque desde luego incidan en conductas de Estado. Pero Chile, Brasil, Bolivia, Colombia, Perú, con todo lo que ha sucedido, ha marcado una nueva forma de decisión de los pueblos sobre sus gobiernos. Marco Reutemann desde España nos explica que no solamente la voluntad popular ha ido cambiando las cosas, sino que hay resistencias importantes. Nos dice que la democracia y el capitalismo no juegan en el mismo bando, pero también nos advierte que el capitalismo se está refundando, que hay nuevas ideas, que se ataca desde la derecha a los gobiernos populares porque no se quiere cambiar, porque hay que ponerle un freno al cambio. De esto nos habla Marco Reutemann desde la Universidad Complutense de Madrid. Creo que es importante que le pongamos atención. Ahí lo tiene. América Latina es un mosaico muy diferente. Es decir, tenemos realidades muy distintas que no son comparables unas a otras porque sus historias son distintas. Yo creo que la historia, por ejemplo, de Colombia se explica fundamentalmente por la propia realidad, digamos, es una perogrullada decirlo, pero Colombia se explica, si uno quiere, por todo un siglo de violencia, por el asesinato de Licey Gaitán, por allí por el 48, por los elementos de las dictaduras, por la guerrilla
tiene por tanto una realidad. Lo mismo pasa con México. México no se puede entender sin la Revolución Mexicana o sin, diríamos, las grandes reformas de la década de los 40, la nacionalización del petróleo. Lo mismo pasa con Chile, es decir, es un mosaico muy diverso. ¿Qué es lo que puede unir? Una posible explicación es el hecho de que todos hemos sido países primero conquistados, después luchados por la independencia colonial, y posteriormente en una lucha contra el imperialismo. Y por también un desarrollo específico de un tipo de capitalismo. El capitalismo latinoamericano es un capitalismo no subgéneri, pero sí una vía oligárquica de desarrollo del capitalismo. Todas las reformas que se han hecho, la mayoría, por lo menos en el siglo XX, han venido presididas de grandes revoluciones, de grandes transformaciones, de no diría, del uso de la violencia, no en el mal sentido, si puede haber buen sentido y mal sentido de la violencia, pero fundamentalmente una reivindicación de carácter insurreccional por la lucha armada, ¿no? Por ese concepto de guerras justas. Hoy América Latina, diríamos, si lo llevamos ya al terreno actual, vive un momento refundacional del capitalismo. Lo primero que habría que decir es que capitalismo y democracia no van juntos. Es decir, las luchas democráticas se pueden entender al interior del capitalismo. Por ejemplo, la negociación colectiva, el reconocimiento de los sindicatos, las 8 horas, las vacaciones, los seguros sociales. Esos no son más que luchas democráticas al interior de un orden de dominación como el capitalista, que eso no forma parte de su organización. La organización del capitalismo se basa en explotar de la manera más racional posible y concentrar el máximo de beneficios para quienes son los dueños del capital. En términos, eso lo dice Weber, no hay que recurrir a Marx para eso, ¿no? Y por otra parte, claro, esas luchas democráticas, hoy podríamos decir que la pregunta es, ¿necesita el capitalismo digital de la democracia? ¿O el capitalismo se puede deshacer ya incluso, ¿no?, de lo que podríamos llamar una arqueología del orden político como es el hecho democrático? Y hablar de democracia en términos digitales, que es más bien el empoderamiento individual. Pero la democracia es un hecho social, es un concepto de bien común. Si vamos a la historia, el concepto de democracia era ciudadanía igual, fíjate, era el concepto de ciudadanía de los pobres. Principalmente, sí. Ciudadanía de pobres, ¿por qué? Porque el hecho político, porque la democracia es un hecho político, igualaba desigualdades económicas entre la aristocracia, la oligarquía, ¿no?, las distintas formas de gobierno. ¿Quiénes eran los desposeídos pero eran ciudadanos? Los que no poseían bienes. Entonces Aristóteles llamó eso, la democracia es el gobierno de los pobres, que se enfrentaba a la oligarquía y a la aristocracia como un elemento de construir justicia social, igualdad. Otra cosa es, ese es el concepto mismo de democracia, la lucha contra la oligarquía, la lucha contra la aristocracia. Es, en términos históricos, si queremos hablar de la idea de democracia, ¿no? Por eso Aristóteles lo llamó el gobierno de los pobres. Y fíjese usted, un aguijón clavado en el corazón de la política, de todo lo que significa México, es la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. Estos jóvenes que estudiaban en una normal rural y que desaparecieron bajo la voluntad y la represión de unos cuantos. De eso nos habla Alejandro Encinas, que tuvo ya un informe en el que planteó más o menos qué era o qué fue lo que pasó en aquellos momentos, en aquellos instantes. Alejandro Encinas habla en Congreso TV para aclarar muchas de las dudas que usted, que nosotros tenemos. Desde qué pasó entonces con el gobierno al que se le ha calificado de genocida, aquel gobierno, hasta la actitud de los militares frente a aquellos hechos y en aquellos momentos. Alejandro Encinas abre un libro de verdades para usted aquí en el día del juicio. Vamos a escucharlo. Es uno de los dolores más profundos que prevalece en nuestra sociedad, en donde hay un reclamo muy legítimo de los padres y madres de familia, pero también un reclamo social para que este asunto no quede impune y que haya justicia. Estamos trabajando muy fuerte en ello porque no podemos seguir dejando abiertas estas heridas
y tenemos que cerrar este cúmulo de agravios que a lo largo de la historia reciente del país han presentado para poder construir un escenario de paz, de reconciliación, de ruptura con el pasado autoritario de un régimen que tuvo un enorme desprecio por su gente y por las víctimas que ellos crearon. Claro, y como que, a final de cuentas, en el puesto, en el lugar en donde estás, sufres igual con los padres, se sufre pues todo lo que sucede en el ámbito de la búsqueda. Nos toca atender la herencia más dolorosa que tuvo este gobierno de la Cuarta Transformación, en donde pues, nos heredamos todo un cúmulo de violaciones graves a los derechos humanos que dieron pauta a una crisis humanitaria. Un país donde lamentablemente hemos rebasado la cifra de 100,000 personas desaparecidas, representa sin lugar a dudas uno de los casos más graves de violaciones a los derechos humanos, pero también de las incompetencias del Estado. Nosotros lo hemos calificado como un crimen de Estado, en donde distintos agentes del Estado mexicano se coludieron no solamente en la desaparición de los muchachos, sino que se coludieron con un conjunto de actividades delictivas derivadas al tráfico de drogas, derivadas al tráfico de dinero, al tráfico de personas, en donde es la coalición de delincuentes y autoridades de distintos órdenes de niveles en la desaparición. Para nosotros, el esclarecimiento del caso de Ayotzinapa es, sin lugar a dudas, una ruptura con el pasado régimen con el que queremos terminar. Y por supuesto de ahí la respuesta tan violenta, tan virulenta de un régimen que todavía no ha muerto y que muchos de sus tentáculos están vigentes dentro y fuera incluso de las instituciones públicas. Ahora que la política de seguridad del gobierno ha logrado ya revertir la tendencia en el incremento en el número de delitos y particularmente de homicidio, la tendencia al crecimiento que vamos a tener en desaparición va también en una tendencia descendente sostenida. Va a llevar tiempo, pero se está logrando. Y focalizar el combate a este tipo de delitos en los lugares donde tenemos los mayores índices de violencia y desaparición, que son los 50 municipios prioritarios que el Gabinete de Seguridad ha identificado, va a resolver, sin lugar a dudas, con mayor velocidad este tema. Estamos hablando de dónde están los estados más violentos. Lamentablemente, Guanajuato sigue encabezando la lista, pero se suma eventualmente Zacatecas, tenemos problemas con el Estado de México, tenemos problemas con otras entidades. En los municipios, Ciudad Juárez y Tijuana siguen siendo los más violentos del país, pero de repente aparece Celaya, y luego, en el caso de Guanajuato, y focalizándose en los 50 municipios de mayor violencia, se está logrando revertir. Ellos dijeron que los estudiantes iban a igual a boicotear el informe de la entonces presidenta del DIF municipal, lo cual no es cierto. Fueron a tener camiones con los cuales querían llevárselos para participar en la marcha del 2 de octubre, porque Ayotzinapa se había convertido en la sede de varias delegaciones de las escuelas normales para ir a la marcha. Ellos tuvieron, eso nunca lo dijo la verdad histórica, toda la información desde días antes de las actividades que realizaban los muchachos para la movilización del 2 de octubre. Estaban informados el C4, donde estaba pues monitoreado por el ejército, con el C4 de Iguala, lo coordinaba un elemento del 27 Batallón de Infantería, como también sucedía en el caso del C4 de Chilpancingo. Se hacía el monitoreo con anterioridad por parte de la Fiscalía del Estado, por la parte de la Policía Federal Preventiva, por el Gobierno del Estado, por el CISEN. Todo mundo estaba informado y siguieron minuto a minuto, desde días antes de la tragedia, la actividad de los estudiantes. Luego señalaron que hubo enfrentamiento entre los estudiantes y los grupos delictivos y los policías municipales. No hubo enfrentamiento, hubo un ataque a los estudiantes porque los estudiantes no iban armados. Y mire usted, cuando el poder no es bien usado, no es bien utilizado, puede convertirse en la plataforma desde donde se cometan
o de donde se cometen muchísimos ilícitos. Cuidado con esto. Ernestina Godoy, la fiscal general de justicia de la Ciudad de México, nos habla de esto. Nos dice cómo en un par de delegaciones, fundamentalmente, se creó lo que usted ya conoce como el cártel inmobiliario. La forma que utilizaron los alcaldes panistas, los delegados entonces panistas, para hacer tropelías, para burlar la ley. Ahí, en esos terrenos nos habla, desde estos terrenos nos habla Ernestina Godoy. Pero no solamente esto, no solamente estamos hablando de lo que hicieron los alcaldes panistas, los delegados panistas. También tenga usted en cuenta que nos descubre algo de lo que se informó desde las planas del periódico La Jornada, casi al principio de esta administración. Nos habla de un centro de espionaje que estaba en el centro de la ciudad. Desde ahí se espiaba a políticos, a periodistas, a gente común que parecía sospechosa y se hacían algunas otras cosas más. Por eso, porque el descubrir estas cosas resulta muy importante para nuestra seguridad, debemos poner atención a lo que nos dice la fiscal general Ernestina Godoy. Escúchela. De acuerdo al INEGI, que es de donde uno a veces se tiene que apoyar, que es de lo más objetivo, ha bajado un poquito la cifra negra. Tenemos delitos en los que la cifra negra es muy pequeña, como puede ser robo de vehículos, homicidios, pero hay otros delitos que la cifra negra es muy, muy alta. Pero de acuerdo al INEGI hemos bajado un poquito la cifra negra, con lo cual ha aumentado obviamente la denuncia y hemos aumentado desde la Fiscalía, haciendo toda esta tubería institucional que nadie ve, ¿no? Pero hemos aumentado la efectividad ministerial. Entonces tenemos, por ejemplo, pues más agresores de mujeres, hemos aumentado el número de judicializaciones, de vinculaciones, de sentencias, ¿no? Utilizando todos los recursos internacionales para los que se me fueron del país, pues traerlos, ¿no? ¿Quiénes se fueron del país? Tenemos, por ejemplo, el caso de Mauricio Toledo, que lo tengo en proceso de extradición ya a buen rato, ¿no? Y que lo estamos trabajando con la Fiscalía General y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Él está en Chile, ¿no? Pero ha utilizado una serie pues, digo, son situaciones que sí se dan, o sea, él tiene derecho a defenderse, los ha utilizado allá, pero estamos en eso, ¿no? Dos personajes que eran directores generales, uno jurídico y gobierno y otro de obras, ¿no? Entonces, dos departamentos en ese lugar, empezaron a llegar las denuncias y se inició una investigación que, bueno, pues arrancó el año pasado, en agosto, ¿no? Y la investigación que empezamos nosotros a realizar es en documentos, ¿no? Con documentos, ¿no? ¿Qué dice el registro público? ¿Qué dice SEDUBI? ¿Qué dice el registro público de la propiedad? ¿Qué dice la Comisión Bancaria y de Valores? ¿Qué dicen sus declaraciones patrimoniales, etcétera? Y se fue integrando una investigación muy sólida, es una investigación muy sólida que cuenta con dictámenes periciales en materia de contabilidad, por ejemplo, ¿no? Encontramos todavía algunas cosas que parecía ser pedacería de computadoras, de discos duros y esto, y nos lo llevamos todo, ¿no? Una investigación también muy complicada porque tuvimos que hacer uso incluso de la colaboración de servicios periciales nacionales de la Fiscalía General, ¿no? Y creo que nos ayudó incluso la de
de Guardia Nacional, entonces de Sedena, para poder extraer lo más que pudiéramos de eso que parecía ser desperdicio informático. Obtuvimos alrededor de unos 40, 50 discos duros, discos de estos, bueno, duros, no sé cómo se llaman esos discos, ¿no? Y de lo político en general, ¿no cree usted que se salva nadie? De lo político bueno y de lo político malo. Esta vez platicamos con David Brooks, el corresponsal en Washington del periódico La Jornada. David Brooks, gente que ha estado muy pendiente del desarrollo de los gobiernos, por ejemplo, de Trump, muy cercano, muy crítico, muy en una realidad que parece que no querían los estadounidenses, pero que a final de cuentas sucedió, y las consecuencias que eso trajo. David Brooks estuvo en México. Platicamos con él porque vale la pena tener en claro qué pasa en el vecino del norte, qué tanto nos puede afectar y cómo está cambiando. David Brooks nos hizo un panorama largo de lo que esto significa. Estas son sus palabras. Pensando en cómo toda la gente consciente y progresista está festejando el triunfo de Lula en Brasil, ¿no? Y a la vez reconociendo que no es nada más el triunfo de Lula, sino la derrota de un proyecto neofascista, ¿no? O fascista, no sé qué tenga de neo. Y en Brasil, donde se está cantando Bella Ciao en las calles, ¿no? Pues hay algo muy parecido en Estados Unidos, o sea, no hay un Lula, ¿no? Pero en ese sentido, la esencia de la batalla política en Estados Unidos que se está desatando ahorita es un país que sufrió un intento de golpe de Estado, ¿no? Donde hay fuerzas que se identifican como neofascistas, ¿no? Incluyendo neonazis, etcétera, etcétera. Y lo que está en juego es la gran batalla, de cierta manera parecida a Brasil y en tantos otros países, entre esa ultraderecha y la defensa de la democracia y de las fuerzas democratizadoras, ¿no? Se juega el futuro de la democracia del país que dice ser el faro de la democracia para el resto del mundo. Trump era el que perseguía a tu familia todos los días. O sea, fuimos a entrevistar a gente que todos los días, durante el tiempo de Trump, cuando sus hijos iban a la escuela, les decían, acuérdate, aquí tienes el papelito con el número de tu tía, de tu no sé qué, tu prima, no sé, porque si no estamos cuando regreses es que ya nos llevaron. Entonces imagínate los cientos de miles, si no millones de niños que se iban a la escuela todos los días pensando que cuando regresaran tal vez ya no iban a ver a sus papás. Eso fue el clima, ¿no? De Trump, ese es el que fomentó. Entonces, amigo, ¿no? Entonces ahí sí hubo, ni hablar de redadas, todo tipo de maniobras de represión, y además de generar el odio contra los migrantes por los supremacistas y abrir la violencia. Entonces la violencia se disparó contra los migrantes de una manera que nunca se había visto desde hace décadas, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, entonces el mensaje desde aquí pues era muy complicado para esa gente, ¿no? Para jornaleros en Florida, para residentes en Brooklyn, para los que están en Kansas o en Iowa procesando carne, que cada día les estaban diciendo te van a llevar, ¿no? Ahorita viene el helicóptero, ¿no? Va a haber una redada, etcétera, etcétera. Eduardo Juchim es un personaje insalvable, importante en el conocimiento de las técnicas políticas de las elecciones en México. Un hombre que ha estado pendiente también de todo el quehacer en general de lo político en nuestro país. Eduardo Juchim nos explica por qué de la reforma política que planteó
el presidente de la República. ¿Qué sucede cuando estos cambios no se dan? Importante escuchar a Eduardo Huchim. Eduardo Huchim nos dice, desde su óptica, qué pasa con la reforma, por qué es importante la reforma, quién gana y quién pierde con la reforma política. Escuchémoslo. La verdad es que la manifestación fue una expresión de rechazo que por ahí estaba soterrada, pero que existía, una expresión de rechazo al presidente López Obrador, a la Cuarta Transformación, al gobierno de la República, al partido Morena. Todo esto es lo que pudo expresarse ya de una manera colectiva, de una manera masiva incluso, más allá de lo que es la reforma político-electoral. Y la verdad es que los organizadores emplearon una muy buena estrategia, porque si a cualquier ciudadano le dicen, oye, va a desaparecer el órgano que ha permitido que corriera la voluntad ciudadana, que ha organizado las elecciones, que ha contribuido a la democracia, pues por supuesto que la reacción es en contra de una reforma que pretenda tal cosa. De modo que cuando dicen al INE no se toca, pues sí, están expresando ese rechazo a esa historia que se les ha presentado de que la propuesta del gobierno, la propuesta del presidente en materia de reforma político-electoral prescribe la desaparición del INE, lo cual es falso porque no hay tal cosa. Desde la sapiencia y la experiencia política de Pablo Gómez surgió, igual que con otros, junto con otros, la reforma política. Una necesidad que estuvo y que está siempre en la preocupación de nosotros. ¿Qué pasa con ese Instituto Nacional Electoral? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué sucede cuando se convierte en una carga económica un organismo como el Instituto Nacional Electoral? ¿Qué pasa cuando hay un grupo bien identificado ideológicamente que defiende posturas que parece que son una carga para el pueblo del país? De esto nos habla Pablo Gómez, pero no solamente nos habla y hace el análisis, también advierte qué sucede cuando las cosas no pasan como se tienen planeadas. ¿Qué sucede cuando hay una oposición que impide que se progrese en cosas tan importantes como la reforma política? Es necesario escuchar a Pablo Gómez. Y aquí, en el día del juicio, estuvo con nosotros Pablo Gómez, este hombre que ha navegado mucho por las aguas de la política de nuestro país. Aquí está Pablo Gómez. En realidad no es solamente una reforma electoral, es una reforma política. Es un nuevo sistema de partidos, es un nuevo sistema de instituciones electorales, es un nuevo sistema de representación popular. Esas tres cosas contiene el proyecto que próximamente será discutido y votado en la Cámara de Diputados como Cámara de Origen. Mira, yo creo que uno de los asuntos más relevantes es que actualmente tenemos 300 diputados federales que se eligen diputadas y diputados, que se eligen uno en cada distrito. Vamos a suponer que lo que está ocurriendo por media, quien gana en un distrito tiene pues entre 38 y 40 y tantos % de la votación. Con eso se nombra un representante o una representante. Pero ¿qué pasa con el 60% restante? Pues no se representa, obviamente.
Este sistema es el sistema anglosajón, que se conoce en México porque en Estados Unidos pues hay 400 y pico de distritos, una diputada o un diputado por cada distrito, y pues el que gana, gana todo, y los otros pierden todo. Esto ha generado un sistema bipartidista. Hay dos grandes partidos y casi todos los distritos tienen un republicano o un demócrata. Esto viene de Gran Bretaña. En Gran Bretaña sigue el sistema de distritos desde antes de que hubiera voto universal, ya había distritos. Así es la autoridad electoral, así era aquellos que hoy dicen que nos queremos apoderar del control del órgano electoral y de los órganos electorales y del tribunal y de todo. No, al contrario, queremos que ni la oposición ni el gobierno tengan control de los órganos electorales ni de los tribunales. Y déjame decirte, hablando de órganos electorales, lo principal que dijo José Goldenberg en su discurso fue la defensa de los organismos locales electorales, llamados OPLES, que son de los estados. Bueno, esos no existen. Eso es peor que Macondo. Es una ilusión, es una fantasía. ¿Me entiendes? Es una novela maravillosa. No existen porque no tienen facultades. Porque la Constitución dice que pueden ser sustituidos totalmente por el INE. Totalmente. Que pueden ser sustituidos parcialmente por el INE. Porque las actividades de organización y capacitación electoral que son esenciales en un proceso, que son las básicas, son las casillas, las tiene el INE, no las tienen ellos. Y porque finalmente, el INE no solamente tiene la capacidad para quitarlos totalmente del proceso local, sino que ya lo ha hecho. Punto. Y nombra a todos y cada uno de los integrantes de esas OPLES. Díganme ustedes si eso tiene una existencia propia. Lo único, pues, es que los gobiernos de los estados pues dan el dinero para su mantenimiento. Pero ¿para qué nos gastamos en eso 17 mil millones de los estados que los podrían usar? Me imagino yo que en las escuelas, ¿no? Bien, pues ese fue el transcurrir de todos los meses del 22 que pudimos estar con usted. Nos atacó, usted recuerda, la pandemia. Tuvimos que alejarnos de este estudio para estar de cualquier manera con usted, para cumplir con nuestra tarea de llevarle información. Hemos cumplido entonces el año laboral aquí en este canal que nos ha permitido abrir ventanas importantes para la información de usted. Así que desde el día del juicio queremos mandarle todo el equipo de este programa los mejores parabienes. Ojalá el 23 sea mejor, mucho mejor que el actual. Ojalá el 23 nos dé un horizonte diferente, mejor, más esperanzador. Esperamos el 23, lo esperamos con usted, porque estamos seguros que en lo político, en lo económico, en lo social, junto con usted, tendremos que ir caminando por mejores opciones, por mejores ideas. Y estaremos juntos, desde luego, para platicar de lo que le sucede al país y de lo que a usted le importa. Por lo pronto, muchas gracias. Les deseamos un feliz año. Hasta la próxima.